Ok, buenas noches con todos. Confirmamos, perdón, que me llegó justamente un correo. Listo, ya. Buenas noches, niños. Voy a hacer los siguientes anuncios. Como esto queda grabado, está grabándose para que quede sentada la situación. En física, nomás nos falta ver Peralte, que no les he dado, que les voy a dar hoy. Un par de ejercicios máximo, nada más. Entonces, ¿cuál es el detalle? Lo que no les he dado yo en química ha sido gases, pero solamente tenemos 2 horas y la siguiente semana ya son los exámenes, por lo que tengo entendido. Entonces, voy a hacer lo siguiente. En el canal de YouTube, yo voy a cambiar los títulos de los videos. Voy a decir, clase 1 vimos tal cosa, clase 2 vimos tal cosa. Y adicionalmente voy a subir material de apoyo al canal de YouTube, donde está específicamente las últimas, como que ejercicios de examen de física, de química y también las leyes de los gases de química para que tengan más videos y tengan material por donde ver, que es la misma explicación que no es que voy a dar aquí, sino que aquí la voy a dar más sintetizada. Entonces, ok. ¿Iniciamos con física o con química? Dime, ¿con qué quieres iniciar? Preferible primero química. Química. Ya bueno. Sí, A ver, porque déjame ver los ejercicios que me has enviado en el grupo. Acompañamiento. A ver, una masa gaseosa, chévere. A ver, vamos a copiar. Y ahí se pegó. ahí, aparte de eso, también puedes explicar sobre la ley general del gas ideal. Claro, por supuesto. Sí, es que eso vamos a ver hoy. De hecho, ¿cómo se llama? En el grupo de WhatsApp, esa prueba que yo mandé es bueno, no es prueba, es deber del preintensivo. Y ahí hay un Ya. ejercicio, el de la glucosa. Ese es con ley de los gases ideales. Ya. Bueno, vamos a ver este ejercicio que nos dice. Dice, una masa gaseosa contenida en un cilindro metálico cerrado ocupa un volumen de 250 centímetros cúbicos. Si su temperatura es de 5 grados Celsius y su presión es de 74 psi, determine la presión en milímetros de mercurio que ejercerá esa masa gaseosa cuando la temperatura es 5 veces la temperatura inicial. Facilita. Ok, muchachos, escúchame con atención. Los ejercicios de gases realmente son los ejercicios más fáciles de toda la química. Ahí se metió Ramón. Son los ejercicios más sencillos de toda la química. ¿Por qué? Porque realmente yo literal tengo que seguir una ecuación, la que sea del caso, por supuesto. Ya, bienvenido, Ramón. Vamos a empezar primero con química, después vamos a ver física. Y cuando veas la grabación, escucharás que voy a subir videos a YouTube donde están clases de física, clases de química, de ejercicios para los exámenes. Bueno, en una de las clases que voy a subir como material de apoyo, específicamente ahí hago toda la explicación de un cuadro sobre las ecuaciones que nosotros utilizamos en leyes de los gases. En las leyes de los gases tenemos los tres primeros casos, la ley de Boyle, que es cuando es presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2, y se utiliza cuando la temperatura es constante. Ahorita solamente escúchenme la voz. La ley de Charles, que se utiliza cuando la presión es constante y me dice que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y la ley de Gay-Lussac, que se utiliza cuando a ver, ya tenemos volumen, temperatura, presión. La ley de Gay-Lussac es presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2 cuando el volumen es constante, ¿ya? Y la ley combinada de los gases cuando absolutamente nada es constante. Ahorita tal vez es un chorro no de información que ustedes tienen, que ahorita estoy soltando, pero realmente
en el video que yo les voy a subir como material de apoyo, ahí se explica cómo yo puedo identificar en qué momento yo tengo que utilizar la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles o la ley combinada de los gases. Miren, por ejemplo, este primer ejercicio. Me dicen que yo tengo una masa de un gas contenida en un cilindro cerrado con un volumen de tanto, ¿ok? Yo aquí tengo un volumen 1 igual 250 centímetros cúbicos, ¿ya? Y en adición me dice que tengo una temperatura tal. Esa temperatura es una temperatura 1 en un estadio 1, que es igual a 5 grados Celsius. Y después me dicen que yo tengo una presión. Presión 1 igual 74 psi. Y después me dicen que determine una nueva presión. No importa al final del día las unidades que se están dando, dicen determina una presión. Entonces, los datos que están en azul indican las condiciones del gas en un estado inicial, en un estado 1. Y después tenemos un estado final, así como cuando en física decimos velocidad inicial versus velocidad final. Asimismo, aquí en química tenemos estado inicial del gas, un volumen 1, una temperatura 1, una presión 1, y tenemos presiones 2, una presión 2, un volumen 2, una temperatura 2. La presión 2, que sabrá Dios, no sabemos cuánto es, eso es lo que nos piden calcular. Pero nos dicen que determinemos esa presión en milímetros de mercurio que ejercerá la masa del gas contenida cuando ¿qué? Cuando la temperatura es 5 veces la temperatura inicial. Entonces la temperatura 2 me la están dando también. Y me la están dando, pero en términos de la primera temperatura, de la temperatura 1. Me dicen que la temperatura 2 es 5 veces la temperatura 1. Perfecto. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el volumen? Ustedes dirán, debe ver aquí un volumen 2. Y seguramente dicen, pero no lo veo, no lo veo, ¿dónde está? Ya. ¿Cuál es el detalle? Que el volumen 2 sí se los están dando. ¿Ya? El volumen 2, de hecho, es el mismo volumen 1. ¿Por qué? Porque en la parte inicial del ejercicio me estaban diciendo que yo tengo un gas contenido en un cilindro metálico cerrado. Está cerrado, significa que el volumen no va a cambiar. El volumen es 250 centímetros cúbicos al inicio y al final va a seguir siendo 250 centímetros cúbicos. Ok, muchachos, hasta ahí, ¿me van comprendiendo? ¿Tienen preguntas? Digan, no tengan vergüenza. Entonces, ¿qué podemos ver con estos datos del ejercicio? Con los mismos datos del poderosísimo ejercicio podemos darnos cuenta que iba a decir la velocidad porque estoy pensando en física, que el volumen es constante. Cuando yo pongo CT significa constante, no Comisión de Tránsito del Ecuador. El volumen es constante, el volumen no cambia. Y me doy cuenta de eso por el análisis de datos y también me pude haber dado cuenta por las frases que están en el ejercicio. Tienes un cilindro cerrado, te pueden decir el volumen, el cambio del volumen es infinitesimal, te pueden decir que el proceso es isovolumétrico, te pueden decir que el proceso es isocórico, ¿ya? Todas esas frasecitas y la manera de distinguir la ecuación que vas a utilizar se las dejo en el material de apoyo que hoy día mismo, creo que si alcanzo a subir, va a estar disponible en el canal de YouTube. Y voy a ponerlo con titulito. Ya. Ok, entonces como el volumen es constante, yo automáticamente sé que aquí yo tengo que utilizar la poderosísima ley de Boyle. Aguanta, alguien se metió. Cindy, admitir. Ley de Boyle.
Ah, no, perdón, ley de Boyle no es. Cuando el volumen era presión, temperatura. La de Gay-Lussac, esa es la de Gay-Lussac. Les cuento que yo, al sol de hoy, no me aprendo los nombres de las ecuaciones. Yo me sé la ecuación. Ley de Gay-Lussac. Bueno, eran dos manes, ¿no? Uno era Gay y el otro era Lussac. Creo que eran franceses. Ya. Y la ley del Gay-Lussac me dice que la presión inicial del gas dividido para la temperatura inicial del gas es igual a la presión final del gas dividido para la temperatura final del gas. Y como ustedes pueden ver, en esta ecuación no figura por ningún lado el volumen. ¿Por qué? Porque en la ley de Gay-Lussac el volumen es constante, el volumen no cambia. El volumen es un cilindro metálico cerrado, el volumen es, o sea, el proceso es isocórico, isovolumétrico, etcétera, etcétera, etcétera. También les pueden decir tienen el gas dentro de un tanque rígido y automáticamente ustedes saben que es esta ecuación la que ustedes tienen que utilizar. Automáticamente. Más allá de si ustedes se acuerdan del nombre del man, es lo de menos. Que se acuerden que si el parámetro no cambia, pues no va a figurar dentro de la ecuación que yo voy a utilizar. Chicos, ¿hasta ahí estamos todo bien? Sí, sin problema. Ya. Ahora, como esta clase es turbo, de hecho les comento que yo pasé casi todo el pre, o sea, su pre, abogando porque las horas de física y química sean más. Pero bueno, creo que tal vez por el número de estudiantes no me pudieron dar más horas. Si no, esto se los diera, no les hubiese subido el material de apoyo. En la misma clase se las hubiera dado. Ahorita les voy a decir algo muy importante que también van a encontrar en la clase de apoyo, en el material de apoyo que voy a subir. Siempre, y escuchen con atención, siempre cuando ustedes van a frentear un ejercicio de gases, tienen que acordarse de que, ok, la presión te la pueden dar en PSI, en milímetros de mercurio, en pascales, en atmósferas, en bares, en lo que te quieran dar. Sí, yo ¿por qué me voy a estar poniendo los zapatos? Si yo tengo los míos afuera. Espérense, voy a desconectarles el audio un ratito. ¿Dónde están participantes? Ya. Ya, ahí les silencio. Si quieren hablar, hablen nomás, pero activen su micrófono y después desactiven. Ya. Ok, la presión se las pueden dar en las unidades que ustedes, que les dé la gana el ejercicio. PSI, atmósferas, lo que sea, pascales, metros de agua, milímetros de mercurio, torr, lo que sea. Ya. El volumen igual, el volumen puede estar en centímetros cúbicos, en litros, en mililitros, en lo que sea. Pero la temperatura no. La temperatura obligado tiene que estar dado en escala absoluta. En otras palabras, el dato de la temperatura tiene que estar expresado en grados Kelvin. ¿Ya? Grados Kelvin, que es K. Y cuando yo quiero convertir una unidad de temperatura que está dado en Celsius, por ejemplo, a escala Kelvin, la ecuación que yo tengo que utilizar es grados Celsius, los que te da el ejercicio, más 273. De hecho, es de 273.15, pero lo vamos a dejar en 273. ¿Ok? Vale la pena destacar también en este punto de la explicación que, obvio, yo tengo otras escalas de temperatura, como la escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit tiene la siguiente ecuación. Fahrenheit es igual a 1.8 grados Celsius más 32. Evidentemente, con esta ecuación, si ustedes quisieran despejar el Celsius, tienen otra expresión para pasar de Celsius a Fahrenheit, si ese fuera el caso. Pero no importa entonces si el dato de la temperatura se lo dan en grados centígrados o en grados Fahrenheit. Como esta ecuación me relaciona las dos escalas relativas de la temperatura, yo puedo convertir Fahrenheit a Celsius y después ingresar ese valor en la ecuación de Kelvin para transformar los datos de temperatura a escala absoluta.
Siempre los datos de temperatura tienen que estar dados en Kelvin. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Entonces, lo único duro del ejercicio aquí es, bueno, identificar qué ley de gas tenías que utilizar y acordarte que la temperatura tiene que estar dada en escala Kelvin. De tal forma que la temperatura 1 ya no sería 5 grados Celsius, sino que sería 273, ¿verdad? Ahí puse. 273 más 5. Y te da pues entonces que la temperatura 1 es 278 Kelvin. Y por consiguiente, si la temperatura 2, ¿ya? Es 5 veces la temperatura 1, entonces la temperatura 2 sería 5 por 278. Y eso nos da un grandioso y maravilloso total. Deja ver de cuánto. 5 por 278. 1390. Ya. Ok. Hay algo que aquí tal vez me está causando un poquito de ruido, porque digo 5 por 5, 25. No, sí tiene que estar en escala absoluta. Sí está bien. No te dice nada más. Determine el precio. Sí, cuando la temperatura es 5 veces la temperatura inicial. Ya, ok. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Saben lo que aquí me causa un poquito de ruido? Si de la temperatura 2 es 5 veces la temperatura 1, ¿verdad? 5 por 5 sería 25 Celsius. Y es prácticamente 298 Kelvin. El gradiente de temperatura no es mucho, de hecho. No sé si porque si digo 5 por 278 me sale un gradiente demasiado grande. O sea, de ley la temperatura tiene que estar dada en Kelvin, pero es muy grande la temperatura. Es muy, muy grande. 278 pues más 25. No, 200, perdón, 275 más. Claro, son 300 Kelvin. Está muy grande esa temperatura. 5 veces la temperatura 1. Si la temperatura 1 es 278. No, sí está bien. Tiene que ser una temperatura más alta porque por algo te piden calcular la presión, el cambio de la presión. Sí, estamos bien. Bueno, entonces, bueno, presión 1, dato conocido. Temperatura 1, dato conocido. Aunque aquí también puedo hacerlo de esa manera, ¿no? Vamos a ver cómo nos queda. Presión 2, despejado, me quedaría presión 1 multiplicado por temperatura 2 sobre, ¿verdad? Temperatura 1. La presión 1 es 74 PSI. La temperatura 2 puedo dejarla tal vez así, 5 veces la temperatura 1. Y la temperatura 1 sería 273 más 5, que es 278. Puede ser así. Aguanta. 5 veces la temperatura 1. Y aquí se me va. No. Aquí hay algo de este ejercicio como que no me está cuadrando. No, estamos bien. Porque si elimino la temperatura 1 hubiese sido que no me dieran el dato. Sí, está bien. La temperatura 1 es 278 Kelvin y la temperatura 2 sería 1390. Ya. Y aquí te va a dar que la presión 2 es igual 74 por 278 sobre 1390
me da 14.8 PSI. Prácticamente una atmósfera. Ya. Pero el resultado me lo pedían en milímetros de mercurio. Y aquí también viene el detalle. De hecho, esto está también subido en la clase de material de apoyo. En química de gases, nosotros debemos estar al tiro con los factores de conversión de presión. ¿Ok? Para que ustedes conozcan, igual lo van a ver, una atmósfera es lo mismo que decir, por ejemplo, 14.7 PSI, es lo mismo que decir 1.013 por 10 a la 5 pascales, es lo mismo que decir 760 Torr, que significa Torricelli, es lo mismo que decir 760, pues, milímetros de mercurio, es lo mismo que decir 10.33, ¿era 33? Sí, creo que sí, metros de agua. Y así yo puedo tener un pocotón de, de unidades de presión, kilogramos, fuerzas sobre, sobre centímetro cuadrado, un montón de cosas, ¿ya? Ok, bares, milibares, etcétera, un montón de cosas. Pero aquí tenemos el factor de conversión que nos están pidiendo, que transformemos estas pulgadas sobre centímetro cuadrado, PSI, a milímetros de mercurio. Entonces aquí nos va a salir un poquito más de una atmósfera, sabiendo que 14.7 PSI es lo mismo que 760 milímetros de mercurio. Y eso me quedaría 14.8 sobre 14.7 por 760, un poquito más de 760. Me queda 765.17 milímetros de mercurio. Ya, ok. Bueno, muchachos, ¿preguntas? Wow, dice Ramón. Ese es el detalle en ese tipo de preguntas. A ver, el B dice, mencione qué magnitud se mantiene constante y mencione la definición, concepto de la ley que aplica. Ah, bueno. Ah, justamente, ya les dije, ¿no? La magnitud que se mantiene constante es el volumen y la ley que aplica es la ley de Gay-Lussac. Y aplica esa ley porque el volumen no figura en ninguna parte de la ecuación. Exactamente. Ese es el detalle. Sin haberme dado cuenta de que la B te pedían eso, ya les expliqué que cómo es la situación allí. Y nada. Yo, por ejemplo, les hubiese dado la temperatura inicial en Kelvin, porque si yo tengo ese desliz, ¿ya? Y digo que la temperatura 2 es 5 veces la temperatura 1, ¿no? Sería 5 por 5 Celsius, me quedaría 298 y me queda entonces 278 sobre 298 por 74 y me queda 69 PSI, ¿ya? Y eso lo cojo y lo paso a 14.7 sobre 760 y me quedaría más milímetros de mercurio, ¿ya? Así que, no sé, de hecho, porque uno sabe que los datos
iniciales, todos los datos de temperatura tienen que estar en escala Kelvin. 5 Celsius significa 273. Ya, entonces la temperatura 2, como es 5 veces la temperatura 1, ya tiene que ser pues 5 por 278, que es 273 más 5. Claro, porque si no, el cambio de presión es prácticamente imperceptible, si no le subo mucho la temperatura, ¿ya? Bueno, vamos a hacer el otro ejercicio que han mandado al grupo. A ver, vamos a ver. Dice, seré un poquito más grande. Dice, un compuesto binario gaseoso e incoloro formado por azufre y flúor reacciona con agua y produce 2 gramos de dióxido de azufre y 2,5 gramos de ácido fluorhídrico. Qué lindo ejercicio. Determine la fórmula empírica del reactivo. Lindo, lindo ejercicio. Ok, por lo general, en los ejercicios de fórmula empírica y fórmula molecular, siempre tenemos compuestos con carbono, hidrógeno y oxígeno. Aquí nos ponen a pensar un poquito más. Dice que tenemos un compuesto binario, gaseoso e incoloro, del cual no sé cuál es, ¿ya? Pero formado por azufre y flúor, ¿ok? Seguramente es un fluoruro de azufre y tal, pero bueno, vamos a dejarlo así. Que reacciona con agua, ¿ok? Aquí tengo un compuesto al cual no sé cuál es, ¿ya? Pero estoy segura que este compuesto tiene azufre y tiene flúor. Este compuesto reacciona ¿con qué? Reacciona con agua, H2O, y forma dióxido de azufre, ¿verdad? Si es dióxido de azufre es SO2, ¿ya? Y ácido fluorhídrico. Pilas con esa, ¿cómo se llama? Con esa formulación. Ácido fluorhídrico, HF, pilas. Ácido fluorhídrico, ¿ya? Y de este me dicen que yo tengo 2,5 gramos, no, perdón, de este me dicen que yo tengo 2 gramos y de este de acá me dicen que yo tengo 2,5 gramos. Ya, chévere. Ya, me piden que determine la fórmula empírica del reactivo, del de acá. Ok, muchachos, mucha atención. Obviamente, este compuesto no conozco cuál es. Pero ¿qué es lo que yo sí conozco? Yo conozco que reaccionó con el agua, ¿verdad? Y me formó azufre, ¿verdad? Perdón, dióxido de azufre y ácido fluorhídrico. Este compuesto de aquí, netamente, tiene exclusivo azufre S y flúor en su composición. No tiene más nada. Ya, no importa que yo no conozca qué fórmula tiene, porque eso es lo que me piden determinar, pero lo que está encerrado en rojo, exclusivo, solo tiene azufre y flúor, nada más. Ahora, si yo voy a mi reacción, ok, dicen que esta cosa, que no sé qué diablos es, me reaccionó con agua y me formó dióxido de azufre y ácido fluorhídrico, ¿verdad que sí? Chévere. El dióxido de azufre que me formó, esos 2 gramos de dióxido de azufre, tienen en su totalidad, espérense un ratito que me están escribiendo por WhatsApp y yo me desconcentro.
Así que déjenme desconectarme. Cerrar sesión. Ok. Listo. Listo. Este dióxido de azufre que se forma aquí tiene todo el azufre que proviene de mi reactivo, específicamente un reactivo limitante, ¿ya? Y el compuesto que está acá tiene todo el flúor que está en el compuesto que yo no sé cuál es, ¿ya? Ok. No sé si me hago entender. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Ok, dice un compuesto binario, la. Ya. Ok. Miren lo que nosotros vamos a hacer. Yo me voy a afianzar en la masa de los productos. Y voy a decir, ok, yo al final del día me dicen que obtengo 2 gramos de este producto, de SO2, ¿verdad? De dióxido de azufre. Con ayuda de la tabla periódica que aquí la tengo, no la voy a proyectar porque yo ya sé que a estas alturas del partido ustedes son unos dioses sacando masas molares, ¿ya? Vamos a convertir esa masa, habla serio. Déjame buscar la tabla, ¿ya? O bueno, sígueme el viaje, sígueme el viaje. Yo no veo química. Ah, pero las otras chicas sí. ¿Quién nomás está conectado? ¿Por qué me sale que somos 4? Ah, sí, está Cindy también, perdón. Ya mismo vemos física, eso de las carreteras con Peralta y tal. Ya, espérate un rato. A ver, vamos a convertir esta masa a número de moles con ayuda de la masa molar. Entonces, ustedes saben que la masa del azufre es 32, ¿verdad? 32 más, tienes 2 oxígenos, sería 2 por 16. Y eso te sale 64. Entonces, ¿sabes qué? 64 gramos de dióxido de azufre es lo mismo que decir una mol de dióxido de azufre. Ya. ¿Por qué hago esto? Esto lo hago con el objetivo de simplificar gramos de dióxido de azufre con gramos de dióxido de azufre. ¿Y ahora qué tengo? Tengo exclusivamente moles de dióxido de azufre. Entonces yo sé que una mol de dióxido de azufre, si yo la veo con atención, tiene solo una mol de azufre solito, azufre atómico, y 2 moles de oxígeno atómico, ¿ya? Pero a mí lo que me interesa es el azufre, ¿por qué? Porque este producto tiene todo el azufre que estaba en mi reactivo limitante, porque en ninguna parte me dicen que el rendimiento de la reacción fue tal ni nada. Automáticamente yo puedo saber que todo el azufre que está dentro de este producto, ¿ya? Es el azufre que está en el compuesto que te piden determinarle la fórmula empírica. Entonces yo sé que una mol de dióxido de azufre posee una mol de azufre. ¿Cómo lo sé? Porque si tú ves la fórmula del SO2, ¿cuántos azufres tiene? Tiene uno, entonces es una mol. ¿Ok? Si se me perdieron, avisen. Entonces simplifico y simplifico y miren lo que pasó. Automáticamente, en los ejercicios de fórmula empírica y fórmula molecular, el objetivo es que tú tengas las moles de los átomos que están presentes en el compuesto que te pidan determinar. Entonces tú ya tienes aquí las moles de azufre. Más allá de que no tengas la masa de la muestra, es lo de menos. Aquí ya tienes las moles de azufre y te va a salir 2 dividido para 64 por 1, evidentemente, y te queda pues 0.03125. Lo voy a poner con todo. 0.03125 moles de azufre. Ya, ok. Chévere. Lo mismo que hice con el dióxido de azufre, lo voy a hacer con el ácido fluorhídrico, porque es el único producto que yo tengo que contiene en su composición flúor, ¿ya?
Y el flúor es parte del compuesto del garabato que está aquí, que yo no sé cuál es. Y hago exactamente lo mismo, digo, 2.5 gramos de ácido fluorhídrico los voy a pasar a moles. El flúor en la tabla periódica tiene una masa, en las noches estoy un poquito cieguita, creo que estoy viendo bien. Espérate, déjame ver bien. Prácticamente 19, porque es 18.99, ¿ya? 18.99 prácticamente 19, más 1, que es la masa atómica del hidrógeno, que me queda entonces 20, ¿verdad? Gramos de HF, es lo mismo que decir una mol de HF, ¿ya? Entonces yo con eso lo que hago es simplificar gramos de ácido fluorhídrico con gramos de ácido fluorhídrico, ¿ya? Y hago el mismo artificio de acá. Veo la fórmula, veo la nomenclatura del ácido fluorhídrico, me doy cuenta que existe solamente un hidrógeno en su composición. Entonces yo sé que una mol de ese ácido fluorhídrico posee una mol de hidrógeno atómico, ¿ya? Con eso yo puedo simplificar este con este y me queda pues 2.5 partido en 20. 2.5 dividido para 20 me da 0.125. Espérate. 0.125. Sí, 0.125 moles de hidrógeno. Confirmen, muchachos, preguntas, dudas, aclaraciones, acotaciones, chismecito, algo. Aquí yo creo que tengo. Bueno, ok. ¿Cuál es el otro paso para resolver un ejercicio de fórmula empírica y fórmula molecular? ¿Ya? Que como yo ya tengo las moles de los átomos que conforman ese compuesto que no sé cuál es, ¿verdad? Yo agarro aquellas moles que sean la cantidad más chiquita, la menor, y pues divido todo para esa cantidad. Y me va a quedar lo siguiente. El azufre sería igual al número de moles de este, que es 0.03125 moles, ¿ya? Y como ese es el número más pequeño, este número es menor que el de acá, me queda dividido para sí mismo. Y evidentemente esta división me va a quedar pues igual a 1. Y el hidrógeno me queda 0.125 dividido pues para el número más pequeño, que es 0.03125. Ya. Y cuando nosotros hacemos esa división, déjame ver, 0.125 dividido por 0.03125, me queda 4. Exactito, me queda 4. Por consiguiente, a ver, hasta ahí, muchachos, preguntas. Por consiguiente, la fórmula empírica sería S1, ¿ya? S1H4, que poniéndolo de otra manera, ¿no? Es S. ¿Por qué puse H? Que soy tan loquita, si es flúor. Y nadie me dice nada hoy. Son el diablo ustedes. Me di cuenta por la nomenclatura. Yo no lo sé. Háblase. Flúor
Aquí sería flúor, ¿ya? Aquí también sería flúor. Ya me quedé SF4. Es un tetrafluoruro de azufre. Esto se llama tetrafluoruro de azufre. Me di cuenta por la nomenclatura, porque me quedaba un H4 y yo decía, no, pues sí, no puede ser. X. Aunque bueno, sí, sí existiría, pero X, ¿no? Muy, muy, muy raro ese compuesto. Este es bueno, no, todavía no le puedo poner nombre. Control Z, ya. Tetrafluoruro de azufre por el momento. ¿Alguna pregunta, muchachas, las que ven química? No. Ya. Miren, ¿qué más me dice el ejercicio? Ve, suponga que la fórmula empírica como la fórmula molecular es la misma. Claro, yo sin ver ya me di cuenta. Suponga que es la misma, ¿ok? Entonces este sería un tetrafluoruro de azufre. Ya. Ahora mira lo que te dice. Te dice, suponga que la fórmula empírica como la fórmula molecular es la misma. Reemplace el compuesto obtenido en la ecuación química dada en el enunciado y balancee por simple inspección, es decir, por tanteo. Vamos a ver qué tiro. ¿Ya? Bonito está este ejercicio. Vamos a hacerlo acá abajo. Entonces ya sé que el compuesto era un tetrafluoruro de azufre que reaccionó con agua y formó dióxido de azufre y ácido fluorhídrico. Ya, vamos a balancear. Ok, por simple expresión, de hecho también puedo hacerlo por algebraico. Aparentemente, yo tengo que poner un 4 aquí, un 2 acá, y ya está. Porque me quedaría un azufre en la parte de los reactivos, un azufre en la parte de los productos. 4 flúors, 4 por 1, 4 flúor. 2 por 2 son 4 hidrógenos, 4 por 1, 4 hidrógenos, 2 por 1 son 2 oxígenos, y aquí tengo 2 oxígenos, balanceada mi ecuación. ¿Ven? En un ratito. Como siempre les he dicho, si no les sale el tanteo a los 30 segundos, máximo el minuto, hagan algebraico si pueden. Si no, les toca hacer redox o ion electrón. Bueno, ya balanceamos la ecuación. ¿Ya? Me dice literal C. Determine, aquí es ley de los gases ideales de cabeza. Ni siquiera leí, ya sé. Dice, determine el volumen de la sustancia gaseosa fluorada. Si se producen 2 gramos de dióxido de azufre a una presión de 14.7, mira que te ponen libras sobre pulgada cuadrada. Esto significa PSI, libras, de hecho es libra fuerza sobre pulgada cuadrada, es pounds square inch en inglés, PSI. Cada vez que ustedes vean así, LB, de hecho sería LBF porque es libra fuerza. En el sistema inglés no es lo mismo la libra masa, no es lo mismo la masa que la fuerza. Pero bueno, aquí el que hizo la prueba se quiso pasar de sabido tal vez, ¿ya? Y a 14.7 PSI y a 25 Celsius. Ok. Aquí, en el literal C, es de cabeza de aplicar, mejor dicho, la ecuación de los gases ideales. ¿Por qué? Atención, niños que ven química. Ya mismo con Ramón vamos a ver física. ¿Cuál es el detalle? La ley de Gay-Lussac, la de Boyle-Marriott, la de Charles y la ley combinada de los gases, que es agarrar las 3 leyes de estos 3 manes y hacer una sola ecuación, aplica cuando nosotros estamos comparando
un estado inicial de un gas versus el estado final del mismo gas. Pero en la ley de los gases ideales, que nosotros los ingenieros químicos le llamamos la ley de estado, así le decimos. De hecho, yo le digo pavo ratón porque así me enseñaron en el pre. Mi queridísimo profesor Moisés, el apellido se me fue ahorita, pero era Moisés, mi querido profesor. Nosotros no comparamos un estado inicial y un estado final del gas. Nosotros vemos al gas como un todo en la ley de los gases ideales. Y la ley de los gases ideales es presión por volumen tiene que ser igual a la constante universal de los gases por la temperatura en escala absoluta, es decir, en Kelvin, por el número de moles del gas, del compuesto que tú estés analizando. Es la única ecuación para la ley de los gases ideales. En algún momento ustedes verán la ley de los gases reales cuando ustedes ya sean politécnicos al 100%. La ley de los gases reales es ponerle el factor de compresibilidad Z, pero ese no es el caso aquí. Vamos a utilizar esta ecuación. Y te dicen que determines el volumen de la sustancia gaseosa fluorada, ¿ya? Y aquí, de hecho, en este ejercicio son malos, porque te tratan de hacer confundir. Te dice si se produjeron 2 gramos de dióxido de azufre, ya, a una presión de tal y tal. ¿Ya? Ok. Aquí realmente te están, a ver, volumen de la sustancia gaseosa fluorada. Ya. Determina el volumen. Te están pidiendo el volumen de qué cosa? De la sustancia gaseosa con flúor. ¿Cuál es el que tiene flúor? El que tiene flúor es este que está aquí, el HF, el ácido fluorhídrico. Es el que tiene flúor. El dióxido de azufre no tiene flúor. El dióxido de azufre tiene literal azufre y oxígeno. Pero lo que sí tiene flúor es el HF, ¿ok? Por consiguiente, nosotros tenemos que utilizar los datos del HF como tal. Hubiese sido diferente si en este ejercicio me hubiesen dicho, determine el volumen de la mezcla gaseosa, porque la mezcla gaseosa sí tiene tanto dióxido de azufre como ácido fluorhídrico en estado gaseoso. La mezcla sí, pero me están diciendo la sustancia fluorada, es decir, solamente aquella que tiene en su composición el flúor, ¿ya? Una vez dicho esto, no vamos a utilizar los datos del dióxido de azufre, sino que vamos a utilizar los datos del HF, que según el ejercicio original me dice que yo tengo 2.5 gramos de qué cosa, 2.5 gramos de ácido fluorhídrico, ¿ya? Que de hecho es igual, si ustedes se dan cuenta, porque aquí te quedó toda esta expresión multiplicada por 1, es lo mismo que decir 0.125 moles de HF, ¿ok? ¿Por qué esto es importante? Si sienten que estoy yendo muy rápido, párenme en seco y pregúntenme, no tengan recelo de hacerlo. Esto es importante porque la ley de los gases ideales figura la presión, figura el volumen, figura la constante universal, que ya mismo les digo cuánto vale, figura la temperatura y el número de moles. Aquí está mi número de moles. Este es mi N. El número de moles es el número de moles literal, el N. A mí me están pidiendo calcular el volumen. Significa que yo de esta expresión voy a despejar el volumen y me va a quedar RTN sobre P. Es lo único que me va a quedar. Tengo el número de moles, tengo la presión, porque el dato de la presión que me dio ese literal fue de 14.7 psi. Tengo la temperatura, que me dio que era 25 Celsius. ¿Ya? Y de hecho tengo
poderosísima constante universal de los gases ideales. El R, que eso es una constante, es un valor que siempre va a ser el mismo, que para estos ejercicios se utiliza 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, ¿ya? Este valor de R siempre va a ser el mismo. No importa lo que pase, siempre va a ser el mismo, el valor de R, ¿ok? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el valor de R tiene unidades de atmósfera de presión, de litros en volumen, de cantidad de sustancia en moles y de temperatura en Kelvin. Lo que significa que tu temperatura, como siempre lo hemos dicho, en los ejercicios de gases, tiene que estar en escala absoluta, en escala Kelvin siempre. Les va a quedar 273 más 25, que es lo mismo que decir 298 grados Kelvin. Y 14.7 PSI por los factores de conversión que teníamos acá. Saben que 14.7 PSI es lo mismo que decir una ATM, una atmósfera. ¿Ya? Entonces yo tengo la ecuación, tengo los datos, lo único que me resta por hacer es reemplazar dentro de la ecuación los datos. Volumen es igual a R, 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Ya. Por la temperatura, que es 298, por el número de moles, que es 0.125, sobre la presión, que es una atmósfera. Aquí, evidentemente, fíjate la magia de la simplificación. Atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, mol con mol, y la única unidad que sobrevive es el litro, volumen. Entonces te queda que el volumen es igual, déjame ver, 0.082 por 298 por 0.125, obviamente dividido para 1, a mí me da 3.05 litros. Ya. Reitero, esto sería el resultado, dado que me estaban preguntando por el volumen que ocupa la sustancia fluorada. ¿Ya? Si me hubiesen dicho la mezcla gaseosa, yo tenía que sumar las moles de dióxido de azufre y las moles de ácido fluorhídrico. Y ahí el resultado evidentemente cambia porque tienes más número de moles, tienes mayor cantidad de sustancia. ¿Preguntas, muchachos? Vamos a ver el último literal. Dice, luego de conocer el volumen que ocupa la sustancia gaseosa fluorada, determine cuántos moles de ácido fluorhídrico se obtienen en condiciones normales. ¡Qué lindo ejercicio! Excelente, muchachos. Escuchen esta parte con atención. Incluso si ustedes ven en el grupo de WhatsApp, les invito a que vayan un ratito al grupo. En la foto que yo mandé, que les dije, no les presten atención a las respuestas, que eso vamos a descubrir hoy. Hay un ejercicio, el último me parece, sí, el ejercicio 5, que te dice balancea la ecuación y si 2.15 gramos de magnesio reaccionan totalmente, ¿qué volumen de hidrógeno se puede producir a TPE? ¿Ya? ¿Qué es eso de TPE? ¿Qué es eso de condición normal? ¿Qué es eso? ¿Ya? De hecho, son datos de presión y temperatura.
Ustedes solitos se van a dar cuenta. Fíjense, aquí la presión en el literal anterior fue de 1 atmósfera y fue de 25 Celsius, lo cual es igual a 298 Kelvin. Perfecto, ¿ya? En química, los profesores, a mi modo de ver, para hacerse los interesantes, ¿ya? Me incluyo, porque a veces lo hago. Nosotros hablamos de TPE y hablamos de TPN. Un ratito, me están llamando por la puerta, un segundo. Ok, TPE, TPN, también llamadas condiciones estándar de presión y temperatura, ¿ya? Que tal vez en algún momento pueden verlo como condiciones estándar de presión y temperatura. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el TPE, solamente que al revés. Y TPN significa temperatura y presión normal, son condiciones normales de presión y temperatura. Condiciones normales de presión y temperatura. Aquí está el TPN. ¿Se dan cuenta que está al revés? Son datos. Eso es lo que son. Son datos de presión y temperatura. Tanto para una condición estándar como para una condición normal, la presión es la misma. Ahí sí no hay miedo. La presión es 1 atmósfera. ¿Ya? Tanto para TPE como para TPN. La presión, el dato de presión que tú tienes, así no te lo den. De hecho, solamente con decirte condiciones estándar o condiciones normales, ya te están diciendo el dato que la presión es igual a 1 atmósfera. Pero la temperatura sí cambia. Cuando nosotros estamos frente a una condición estándar de temperatura, estamos en lo que también comúnmente se denomina como temperatura ambiente. Aproximadamente, porque la temperatura ambiente es relativa. No es la misma temperatura ambiente aquí en Guayaquil que allá en Quito, o peor en Tokio, qué sé yo, ¿ya? Pero la temperatura en condiciones estándar, perdón, que mi perrita se puso a ladrar, es igual a 25 grados Celsius, que cuando ustedes lo transforman a escala absoluta, es igual a 298. Y si nosotros nos fijamos, este ejercicio de aquí, este literal, estaba en condiciones estándar de presión y temperatura, porque la presión era de 1 atmósfera y la temperatura era de 298 Kelvin. ¿Ven? ¿Ya? Pero en las condiciones normales de presión y temperatura, la temperatura es igual a 0 grados centígrados, que es entonces 273 Kelvin. El gradiente es de 25 Celsius. Bueno, de 25 puntos, mejor dicho, ¿ya? Esa es la diferencia entre esta temperatura y esta. Y te dice muchísimo de cómo se lleva a cabo un proceso termodinámico. En este literal, te dicen, luego de conocer el volumen que ocupa la sustancia, ok, ya sabemos qué volumen da, determine cuántas moles de ácido fluorhídrico se obtienen en condiciones normales. ¿Ok? Entonces, si me piden resolver esta parte del ejercicio, perdón, un ratito, déjenme, porque va a tardar siquiera un minuto, un segundo.
Bueno, creo que ya dejó de ladrar mi perrita. Disculpas. Ya es una perrita que tiene 9 años, ya no entiende razón ni motivo. Si ella quiere ladrar, ladra y no la para nadie. Bueno, ¿qué les iba a decir? Ok, entonces en el ejercicio nos piden calcular en cambio el número de moles que se formarían, ¿ya? Si cambian las condiciones de presión y temperatura. Nos dan el dato de volumen igual al del ejercicio anterior, que sería 3.05 litros. Nos dan la presión y nos dan la temperatura. Nos dicen que la presión es 1 atmósfera. ¿Cómo que quieres loca? Y nos dan la temperatura que es 273 Kelvin. ¿Ya? Y tenemos la misma ecuación. Tenemos que la ley de los gases ideales es igual a presión por volumen igual a la constante universal por la temperatura por el número de moles. Aquí la incógnita es número de moles. Y el número de moles va a ser igual a la presión por el volumen dividido para la constante universal sobre la temperatura. ¿Ya? Listo. Entonces agarro esto, reemplazo datos, me quedaría 1 atmósfera, volumen 3.05 litros, la constante universal que ya saben que siempre se repite, 0.082 atmósferas por litros sobre mol por Kelvin. Y la temperatura que es 273. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver por qué es importante que en un ejercicio de leyes de gases, sea Gay-Lussac, Boyle-Marriott, Charles, combinada o ley de los gases ideales, es importante que la temperatura esté en escala absoluta. Porque si estuviera en Celsius, aquí yo tengo 0 en el denominador y tengo una indeterminación matemática. ¿Ya? Entonces, por eso no puedo tener la escala relativa de Celsius peor Fahrenheit dentro de una ecuación de gas ideal. En una ecuación de gas, propiamente dicho. ¿Ya? Tengo todo, nomás cojo y multiplico. Me va a quedar 3.05 por 1 sobre 0.082 por 273. Y me da que el número de moles que se forman en esas condiciones es de 0.1362 moles de la sustancia fluorada que era HF. Esto es una N por si acaso. Y eso es todo. Ok, ¿alguna pregunta? Déjenme ver si hay algún ejercicio que se me esté pasando por alto de importante. Un globo, bla, 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 un aerosol, tuki, tuki. Ya. Miren, les recomiendo bastante que hagan el de la foto que yo les envié al grupo. Si ustedes quieren, hago un ejercicio de estos. De hecho, yo, gracias a la chica que me envió los ejercicios, estaban bacanes. Ya los resolvimos. Aquí también tengo ejercicios importantes, muy interesantes como el 5. De hecho, todos los ejercicios que están aquí están muy buenos. Pero tal vez quieran ver un poquito de física, porque está Ramón y no se va a quedar Ramón sin ver nada, ¿no? Pero si tienen alguna duda, adelante. Vale, chicas, recuerden que yo voy a subir hoy, creo que sí puedo subirlas hoy, a YouTube el material de leyes de gases. ¿Tienes un ejercicio de poleas? Hicimos un ejercicio de poleas. No me acuerdo qué clase, pero sí lo hicimos. Uno de leyes de Newton con poleas hicimos.
Sí lo hicimos. Ustedes estuvieron ayer en la clase de matemáticas. Tengo entendido, tengo entendido que este ejercicio lo hicieron. Déjame ver. Me confirman si así fue. Dice, sáquese el día, pasé un documento. ¿Tienes nada? Ah, ¿me lo pasaste? Deja ver. Pasaste al grupo, me imagino, ¿no? Déjame ver. Chévere. Déjame conectarme otra vez a WhatsApp para poder descargar el documento. A ver, busquemos el documento. A ver, este ejercicio, oye, yo tengo resuelto este ejercicio, tengo un montón. De hecho, este ejercicio es de movimiento circular. Déjame hacerle un recorte. Yo creo que me dices este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Zoom, acá está. Yo estoy segura de que tengo este ejercicio y tengo un montón. Espérate, déjame ver. Aquí creo que es este cuaderno. Déjame ver, creo que es este. Yo todavía tengo mis ejercicios del pre. Creo que es este. Déjame ver. 28. Las dos preguntas siguen hacer referencia. Ah, sí, 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 sí. A ver, dice. De hecho, yo les pasé. Bueno, aquí tengo. Yo tengo el ejercicio original, que es este. Dice, las dos preguntas que siguen hacen referencia a la siguiente situación. Ya. Dice, dos ruedas A y B son conectadas por una correa C, la cual no se desliza. La rueda A rota con una frecuencia de 300 revoluciones por minuto. Ya. El radio de la rueda A es RA, el que está ahí, 50 centímetros, y el radio B es de 18, como se muestra en la figura. Una revolución por minuto y RPM. Dice, ¿cuál es la frecuencia angular de la rueda B? Sí, sí, este ejercicio sí lo hice una vez. Ujú. Ya, ok. Recuerdo claramente que ciertos personajes no se conectaron a la clase de movimiento circular en su momento, pero ok. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? Nosotros tenemos aquí, de hecho, voy a buscar el cuadrito, porque hay sistemas de correa por polea, cuando se mueven, cuando no se mueven y tal, ¿ya? Cuando la polea no se desliza, es un caso de movimiento circular. Tenemos una polea que no se desliza. Y cuando eso pasa, tenemos algo importante. Obviamente aquí tenemos una rueda A y aquí tenemos una rueda B, ¿verdad? Y como es un movimiento así, bueno, no se desliza, pero tenemos velocidades, ¿ya? Entonces la rueda A va a tener su velocidad tangencial A, también llamada velocidad lineal, y la B también va a tener su respectiva velocidad tangencial B. Pero como la polea no se desliza,
ocurre lo siguiente, que la velocidad tangencial de A es exactamente la misma que la velocidad tangencial de B. Ya sea que le quieras decir tangencial o lineal, velocidad de A es la misma que velocidad de B. ¿Ok? Chévere. Y debemos recordar que la velocidad lineal se puede escribir en términos de la velocidad angular y del radio, ¿sí o no? ¿Ya? La velocidad la velocidad lineal escrita en términos de la velocidad angular y del radio es así. Este signo se llama omega. En algún momento creo que sí se los dije. Algunos profesores les dicen W, pero realmente es omega. Omega de A multiplicado por RA. Por esta igualdad, entonces sería igual a la velocidad angular de B por el radio de B. Y por eso el ejercicio nos da como datos el radio de tanto de las dos ruedas, ¿ya? Y nos pide calcular la velocidad angular. ¿Hasta ahí, muchachos, alguna pregunta? Ya. Nos dice, fíjate, tenemos este dato, tenemos este dato. Este dato es el que me piden determinar y este dato también lo tenemos. Entonces, el despeje me quedaría que la velocidad... Ah, no, pues, ¿cuál es la frecuencia? Sí, está bien. Ah, no, la frecuencia, sí, perdón, está bien. Algo, sí, está bien. Ah, no, sí, está bien. La velocidad angular de B sería igual a velocidad angular de A multiplicada por el radio de A sobre el radio de B. ¿Ya? Sí, nos dan, sí, chévere. Entonces esto nos quedaría como 300 revoluciones por minuto. El radio de A, ¿cuánto vale? 50 centímetros. Sobre el otro radio vale 18, ¿no? 18 centímetros, ¿ya? La velocidad angular me quedaría, déjame ver, coger la calma. Me queda 300 revoluciones por minuto. Ya estoy ciega, que no veo en la noche. 300 por 50 sobre 18. Me queda 833.33. Sí, 833.33 revoluciones por minuto. Ya, me quedaría literal A. Ujú. Ahora que estamos en esta, hay algunos casos de velocidades angulares. Esta es la misma, es la misma, es lo mismo, es el mismo caso. Pero yo tengo unos ejercicios de esos que se los voy a pasar ahorita al grupo. Pero eso es todo lo que hay que hacer. Déjame ver otro ejercicio de los que tú me has enviado. El 9 está bonito. Ese no está bonito. Esos son ejercicios para examen, ¿sí o no? Ahorita que están en eso, déjenme enviarle los ejercicios de velocidad angular. Ya lo de movimiento circular. Aquí tengo un pocotón de ejercicios que yo en sus momentos sí se los envié, pero creo que no les envié completo. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Creo que es este. Ya se los voy a enviar. Buen ratito. Este también creo que era.
Y este, sí, ya. Tienen ejercicios y de hecho los ejercicios que les voy a enviar ya tienen la respuesta señalizada para que les echen un ojito. Ahorita les envío. A ver, tengo aquí un chat, déjame ver. ¿Y cómo te fue en hacer la prueba? Por ejemplo, de esa prueba yo estoy viendo este ejercicio de acá, déjame ver. Un cable sostiene un peso de 900 newtons. Está lindísimo ese ejercicio. A ver, déjame poner aquí en Zoom. Este de aquí está súper bacán. Chicos, antes de cualquier cosa, les voy a proyectar una movida, ¿ya? Quiero que me digan si sí o si no. A ver, ¿dónde está? Compartir, compartir. Ya. Este ejercicio aquí, ¿ustedes lo resolvieron con Chris? Díganme sí o no. Sí. ¿Y el de acá? Ah, ya. Sí, entonces sí saben que tienen que descomponer el peso. Es prácticamente un ejercicio de segunda ley de Newton. Solamente que la aceleración, como es un movimiento circular, es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre r, ¿sí o no? Eso sí lo conocen al 100, confirmen. Ya, entonces si sí lo han hecho, bacán. Hagamos el otro, el de Newton. Dice, tarararán, es este de aquí, presentación. Ya, dice, un cable sostiene un peso de 900 newton en conjunto con un sistema de polea sin fricción, según se muestra en la figura. ¿Cuál es el valor de P? ¿Dónde está P? Allá. ¿Cuál es el valor de P que se requiere para mantener el equilibrio? ¿Listo, Calisto, muchachos? Tengo esa tensión, tengo la de allá, tengo todo. Ok. A ver, si me piden hallar, cuál es la fuerza P? La fuerza P es esta que está aquí. Esta es mi fuerza P, la que estoy resaltando con azul. Esa es mi fuerza P. ¿A qué cuerpo le tengo que graficar el diagrama de cuerpo libre? A la polea, ¿cierto? Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de mi amiga la polea. Esta movida, ¿qué pasó? Polea, ¿ya? Entonces aquí tengo mi polea, así, y tengo que identificar todas las fuerzas que están actuando sobre dicha polea. Tengo pues la fuerza P. Tengo esta fuerza de aquí,
que es, de hecho, la tensión del bloque, ¿no? A la cual ya le veo que vale 900 newtons. De una vez, lo veo aquí. Y tengo, de hecho, fíjense que aquí yo tengo esta fuerza de acá. Y tengo, si se dan cuenta que hay un puntito. Y aquí tengo como que la misma, bueno, no creo que es la misma cuerda, pero tengo otra fuerza para acá. Porque sí, tengo el peso de 900 newtons y tal. Y tengo otra fuerza aquí. Ujú. Y esta es la misma cosa que está acá. De hecho, un cable sostiene un peso de 900 newton en conjunto con un sistema de poleas sin fricción. Ah, ya, espera. Un cable sostiene un peso de 900 newtons en conjunto con un sistema de poleas sin fricción, según se muestra en la figura. ¿Cuál es el valor de la fuerza P que se requiere para mantener el equilibrio? ¿Ok? Para mantener el equilibrio, aquí tenemos esa fuerza P, tenemos los 900 newtons que están acá abajo, y aquí tenemos esta cuerda, así, a la cual vamos a llamar tensión 1, y tenemos esta otra cuerda que está aquí, ¿sí se dan cuenta? Pero esta cuerda que está aquí, si yo hago el diagrama de cuerpo libre de la otra polea, mira lo que va a pasar. Yo tengo esta polea a la cual estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre. Esta que está aquí. ¿Ya? Todavía no voy a terminar de hacer ese diagrama. Cuando yo le hago el diagrama de cuerpo libre a la polea que está acá, como quien dice la polea 2, ¿no? ¿Ya? Yo tengo la misma cuerda. Así. Las tensiones siempre se alejan del cuerpo. Al ser la misma cuerda, tengo la misma tensión aquí y tengo la misma tensión acá, manteniéndose el equilibrio. ¿Ya? Entonces, esta tensión que está aquí es la misma tensión que está acá. ¿Ya? Y sería pues solamente esta, como quien dice la de aquí, esta tensión 1, a la cual no la voy a graficar ahí, sino que la voy a poner literal acá. Tensión 1. Ya, muy bien. Y estas serían las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Ya. Tendría la sumatoria de fuerzas si mantiene el equilibrio sería 0. Mi sistema de referencia, el plano cartesiano. Presión. Estoy pensando en gases. Presión, ¿qué hablo? Fuerza P más tensión 1 menos 900 igual 0. La presión, perdón, la fuerza P es igual a 900 menos la tensión 1. Ok, o sea, tengo que descubrir cuánto vale esa tensión. La tensión 1 está acá. Sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Y aquí, la tensión 1, como quien dice, valdría prácticamente 900. ¿Ya? Sería tensión, todo para abajo, sería menos tensión 1. Menos tensión 1 es igual a 0. Aquí tengo algo que me está causando ruido. Prácticamente me dice que la tensión 1 es 0. Eso es lo que me está diciendo aquí. A no ser que esta es la misma cuerda y aquí no sería 900, sino que no sería esta tensión, sino que tensión 1 es igual a 900, por consiguiente la fuerza P es 900 newtons. Eso me saldría mejor. ¿Por qué? Porque esta parte del gráfico es la que me causa ruido. No estoy segura si la cuerda fue de largo
o aquí hay un corte de la cuerda. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? ¿Es la misma cuerda? Según el gráfico, yo pensaría que es la misma cuerda, fíjate, que nace aquí, nace para acá y nace para acá. Y la tensión 1 entonces sería 900. No sé si lo ven. ¿Me pueden decir su apreciación? A mi modo de ver, es la misma cuerda. Como que no hay corte. Porque ahí, si fuera así, te queda este diagrama de cuerpo libre y no necesitarías el de acá. Ya, te quedaría eso. Entonces, la sumatoria de fuerzas te queda fuerza P menos la tensión 1, la única tensión que existe, menos T, que es 900, igual a 0. Y te quedaría que la fuerza P es igual a 900 newtons. Ahí sí te quedaría. A mi modo de ver, esta cuerda es la misma. Y si es la misma cuerda, entonces es la misma tensión. Para que lo vean bien. Espérate, está con negro. Va así. Aquí. Y aquí no sé si hay un corte, pero aparentemente es la misma cuerda. Ya. En cambio, esta no, pues esta sí es otra diferente, porque ya no sigue el mismo camino de esa cuerda. Es más, me pareció haber visto un ejercicio de los que mandó Ramón, que tiene cuerditas. El 2. Ujú, ese sí es diferente. Miren, este ejercicio está chévere. Dice, dos bloques son conectados por la cuerda sobre una polea de masa despreciable y sin fricción, suspendida desde el tumbado, como se muestra en la figura. En el instante mostrado, la tensión en la cuerda es de 15 newtons. Ok, ya. Calcule la magnitud de la aceleración del bloque de 2.5 kilogramos. Use gravedad 9.8. Me están pidiendo que calcule la aceleración. ¿Ok? Entonces, mi diagrama de cuerpo libre para el que tiene 2.5 kilogramos estaría dado de la siguiente manera. La fuerza de tensión, ya que al ser la misma, fíjate que aquí al ser la misma cuerda, la tensión es igual a 15 newtons. Y evidentemente tienes aquí el peso W, ¿verdad? Entonces sería sumatoria. Estos ejercicios están fáciles, oye. Sumatoria en el eje de las Y es igual a masa por aceleración. Las fuerzas que actúan son la tensión menos el peso, siguiendo tu nivel de referencia, el plano cartesiano, ¿verdad? Y eso es igual a masa por aceleración. De hecho, no, muchachos. Mira, aquí ya, déjame terminar de hacer esto y les muestro un ejercicio de examen. Ustedes ya dieron el examen para ingreso SPOL. Ustedes saben que hay un repositorio de exámenes, el cual les voy a pasar el link ahorita mismo para no olvidarme. SPOL, aquí está.
Física. Ay, muchachos, qué sueño. Uno ya está viejo. Control C. Si así va a estar su examen, muchachos, vacancísimo. Ahí les pasé por el grupo, que hablo, por el chat por este chat, el chat de Zoom. Porque aquí ya está todo. Pues si quieres saber la aceleración, te queda que la aceleración es igual a la tensión menos W sobre la masa. La aceleración es igual a 15 newtons menos el peso, que es masa por gravedad. Sería 2.5 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, dividido para 2.5 kilogramos. Y te queda la aceleración. Sería 15 menos 2.5 por 9.8 sobre 2.5 me da 3.8 y me queda negativa. Mira, fíjate que cuando yo hago la operación aquí, me queda menos 3.8 metros sobre segundo al cuadrado, que tiene sentido porque fíjate, la tensión va para acá, me están sugiriendo que mi masa de 2.5 va a bajar. Su movimiento sería como movimiento posible para acá, para allá está su posible movimiento. Y según mi sistema de referencia, todo lo que vaya para abajo es negativo. Cuando yo meto los datos así en la calculadora, me sale menos 3.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí te preguntan la magnitud. ¿Y la magnitud qué es, muchachos? Es el valor absoluto. Y por eso coges, agarras y pones literal A. Por eso te digo, sencillito ese ejercicio. ¿Se acuerdan el ejercicio que yo les puse que nos quedaba una cosa monstruosa? Ese ejercicio yo lo saqué de exámenes anteriores. Exacto. Miren, los ejercicios que yo les mostré ahorita de movimiento circular, que los íbamos a resolver la clase que nadie se conectó, ¿se acuerdan? Ya. Esos ejercicios, son sacados de exámenes anteriores. Porque yo veo estos ejercicios y están así, tan accesibles, tan sencillos, no sé. Por ejemplo, el tema 10 está recontra que sencillo. El tema 8 dice, calcule la fuerza de contacto entre dos bloques A y B. Te están pidiendo calcular la normal. Perdón que bostece, muchachos, disculpen. Facilito. Sí. Déjenme buscar un ejercicio chévere. A ver, espérate. Aquí estamos. Yo pensando que no habían resuelto los de Peralta, les traje resueltos los de Peralta. Pero bueno, ya que ya resolvieron, ya nada. Ah, no, este no es, esta es la planificación de ese polo. Este tampoco, estos son mis videos. Es polo, aquí está. Con ustedes sí lo vimos. Miren, por ejemplo, este ejercicio está vacancísimo. Y es un ejercicio de examen anterior. Y tiene movimiento circular.
Este ejercicio de aquí dice, el vagón de una montaña rusa se mueve sobre una pista con una sección que es un bucle circular vertical de radio R. Cuando el vagón está en la parte superior del bucle, es decir, aquí, dice algo súper importante. Cuando el vagón está en la parte superior del bucle, apenas mantiene contacto con la pista. Apenas mantiene contacto con la pista. Significa que ahí tú no tienes ni fricción. Si es apenas no tienes, fíjate, si es apenas el contacto con la pista, es que prácticamente ni lo está tocando. Entonces no tienes fuerza normal. Ahí tienes un mero movimiento circular. Ese es el detalle de lo que tú tienes aquí. ¿Ya? Y en un movimiento circular, tú sabes que tú tienes una aceleración normal, ¿verdad? Que la aceleración normal siempre se dirige hacia el centro de tu circunferencia. Ese es el valor de tu aceleración normal. Siempre va a ser así. Para acá va a ir tu aceleración normal. ¿Ya? Y la aceleración, bueno, no sé por qué no me quedó, pero ya, ya. La aceleración es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. ¿Verdad que sí? Te piden cuál es la rapidez del vagón en este punto. Ok, entonces te quedaría velocidad igual a aceleración por radio, ¿ya? Te queda velocidad, eso es al cuadrado. Si le quieres sacar la velocidad, o sea, la rapidez, es la raíz cuadrada de la aceleración por el radio. Y es solamente saberte el concepto. Te quedaría la raíz cuadrada de la aceleración por el radio. Esta sería la respuesta. Ahora, si estás en la parte superior de tu círculo, ¿verdad? Y apenas tienes contacto con esa superficie, ¿qué aceleración te está afectando allí? La aceleración de la gravedad. Entonces te quedaría que la rapidez es igual a la raíz cuadrada de la gravedad por el radio. Y esa es la respuesta que te dan aquí. Ejercicio de examen, niños y niñas. Son los ejercicios de examen. Donde fíjate que aquí no te dan valores numéricos. En ninguna parte te dan valores numéricos. Te piden que razones. Te piden que entiendas el concepto. Aquí también hay otro ejercicio chévere. Por ejemplo, mira, en el PDF que envió nuestro querido compañero, el último ejercicio, el tema 12 es el producto punto de los vectores y ahí te dan un vector C menos 3i más 6j menos 5k y un vector D de menos 2i más 3j más 1k es tal, ¿ya? Y tú sabes cómo hacer el producto punto. Pero mira este ejercicio de examen. ¿Dónde está? Ya. Dos vectores iguales tienen un resultado. Ya, qué lindo ejercicio. Vamos a hacerlo. Qué sueño, Jesús. Dios mío, los años no pasan en vano. Dice, dos vectores iguales tienen su resultante igual a las 3/4 partes de cualquiera de ellos. El ángulo entre los vectores es tuki tuki, ¿ya? Aquí te piden leer bien. Dice, dos vectores iguales tienen su resultante igual a las 3/4 partes de cualquiera de ellos. Ok, entonces, bien, tenemos dos vectores, un vector A y tenemos su otro vector B. Evidentemente, vamos a tener la magnitud o norma de A y la magnitud o norma del vector B. Ok,
tenemos dos vectores iguales. Entonces, este vector A es el mismo que el vector B. Tienen tienen su resultante. Ya, bacán. Entonces, fíjate, si tienes dos vectores iguales, tienes que el vector A es igual al vector B prácticamente. Ya. Y te dicen algo sobre la resultante de esos dos vectores. ¿Cuál es la resultante de esos dos vectores? Ya. A más el vector B es la resultante de esos vectores. La sumatoria de esos dos vectores es igual a resultante. Ya. Te están hablando aquí de la resultante. Dice, tienen su resultante igual a las 3/4 partes de cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque los dos vectores son iguales. A es el mismo vector que B. Entonces yo aquí puedo hacer lo siguiente. Si A es igual a B, yo puedo poner a B en términos de A o viceversa. Me quedaría que el vector A más el vector A es igual a la resultante R. ¿Ya? Y me dice que tiene igual a las 3/4 partes de cualquiera de ellos. ¿Ok? Entonces, aquí me están diciendo que la resultante R, ¿ya? Es igual al 3/4 partes de cualquiera de ellos. Es igual a 3 veces o 3/4 la magnitud del vector A, que es el mismo vector B. Estos datos me da el ejercicio. Me da este dato de aquí, me da este dato de acá. Evidentemente, pues que puedo poner el uno en términos del otro, ¿ya? Y podría decir que esta ecuación en adición, ¿ya? El ángulo entre ellos es tal. Eso me dice el ejercicio. ¿Cuál es el ángulo entre los dos vectores? Aquí yo tengo que buscar un concepto dentro de mi cabeza que me determine el ángulo entre vectores. Ya, muy bien. ¿Qué ley en suma de vectores me determina el ángulo? ¿Ya? Puede ser la ley de ¿quién? La ley del coseno, ¿cierto? La ley del coseno me dice que la magnitud de la resultante es igual a la raíz cuadrada de ¿qué cosa? ¿Ya? A la magnitud del primer vector al cuadrado más la magnitud del segundo vector, que lo hice muy feo, al cuadrado, más 2 veces la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector, por el coseno de ¿quién? El coseno del ángulo de separación entre esos dos vectores. Eso me dice la ley de ¿quién? La ley del coseno. Pero ahora la resultante, según el ejercicio, es 3/4 partes de A, ¿cierto? Entonces sería 3. Ahorita voy a obviar la simbología de magnitud, solamente por hacerme la vida más simple. Y también me voy a obviar el 3/4. Es decir, no lo voy a poner como tal, lo voy a poner como 0.75, porque 3 dividido para 4 te queda eso. Solamente para que me quede todo lineal. 3 dividido para 4 es 0.75, ¿cierto? ¿Ya? Aquí voy a poner A igual. Raíz cuadrada, fíjate, de A al cuadrado, más, como el vector A es el mismo que el vector B, las magnitudes son iguales, yo puedo poner A al cuadrado aquí también. Más, fíjate, 2 por A, me quedaría 2 veces A al cuadrado, ¿cierto? Por el coseno del ángulo, ¿sí o no? Y aquí me va a quedar 0.75A igual. Aquí puedo, de hecho, sacar a un factor común. Su factor común es A al cuadrado, ¿ya? Y aquí me va a quedar 1 más 1 más 2 por el coseno del ángulo. Para que lo vean, lo voy a hacer paso a pasito. 1 más 1 más 2 por el coseno del ángulo. Sí me van siguiendo, ¿verdad, muchachos? Sí estamos en el mismo canal. Y aquí me va a quedar, pues, raíz cuadrada de A al cuadrado
1 más 1 es 2, ¿cierto? Y te quedaría 2 más 2 veces el coseno del ángulo. Así te quedaría. ¿Sí o no, muchachos? Confirmen. ¿Se me perdieron o sí me siguieron el viaje? Bueno, entonces me queda 0.75a igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado por 2 más 2 veces el coseno del ángulo. Así te queda. Perfecto. Obviamente, para eliminar esta raíz, yo voy a elevar al cuadrado toda mi expresión. Me quedaría, déjame ver, 0.75 al cuadrado. Me queda 0.5625. 0.5625. Escoger 0.75 al cuadrado. Me queda a al cuadrado. ¿Qué es lo que yo hice? Cogí esto y lo elevé al cuadrado. ¿Ya? Esto evidentemente también estaría elevado al cuadrado, como es una igualdad. Esto pues lo elevo al cuadrado también. Se me van las raíces y te queda pues a al cuadrado, ¿verdad? Por 2 más 2 veces el coseno del ángulo. Ya. ¿Sí o no, muchachos? Confirmen. Ya. Ahora nos fijamos que aparece a al cuadrado en ambas partes de la igualdad. Cuando yo despeje el coseno del ángulo, se me va a simplificar y le digo adiós. Y lo único que me queda, entonces, es 0.5625 igual a 2 más 2 veces el coseno del ángulo. ¿Ya? Y lo único que tengo que hacer aquí ya es despejar el ángulo. Me quedaría, confirmen que me quedaría el coseno del ángulo es igual a 0.5625 menos 2 sobre 2. ¿Ya? Y eso me queda, déjame hacerlo pasito a pasito, a mí no me gusta apresurarme, 0.5625 menos 2 dividido por 2, me queda menos 0.71, prácticamente menos 0.72, menos 0.72, ¿ya? Entonces, el ángulo va a ser, pues, el coseno inverso de ese valor. Entonces, me quedaría, a ver, ya no alcanzo a ver, coseno inverso, shift de la respuesta, me da 135, prácticamente 136. 135.95 grados sexagesimales. Lo que me queda. Vamos a ver. Ve, sí, 136. Esa es la respuesta. A mí me quedó 135.95. Esos son ejercicios donde te dices, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Alguna pregunta, chicos, del ejercicio? Ya. Yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Cuándo tienen el examen de física? ¿Qué día? ¿Y cuándo tienen el de química también? Me imagino que el de química tienen el día miércoles, digo, ¿no? Ya. Entonces, eso implica chuzo. A ver, martes, sí puedo. Miércoles también.
Bueno, entonces estamos en contacto muchachos para cuadrar una ayudantía para el examen. Ahorita voy a parar la grabación y ¿qué les iba a decir? Voy a subirles videos como material de apoyo, tanto de física como de química, y voy a cambiar los títulos para que sepan qué video, en qué trato en cada video, ¿no? Pilas, muchachos, éxitos a todos, les agradezco por haber venido. A ver, se me conectaron 3, bacán. Éxitos, niños, chao. Besitos con la bendición de la termodinámica.